queremos rescatar que la sala es de derecho, una sala de derecho. Esto va a generar, estoy seguro, un efecto cascada a los demás tribunales, porque es importante potenciar la independencia, la imparcialidad, la transparencia. Hemos implementado un conjunto de normas de discusión al interior de la sala. Hemos rescatado el tema de las ponencias, es decir, que un magistrado expone frente a los demás cada uno de los casos. Esto obliga al magistrado a imponerse del expediente, a leer el expediente, a conocerlo, a depender menos de los colaboradores en ese sentido, pues, sino que nosotros exponemos el caso frente a los demás, surgen preguntas, inconformidades, cambios de redacción, por ejemplo, y luego pues llegamos a la decisión, pero es obligatorio que los 5 estemos de acuerdo. Dichosos cuando estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero también hemos visto casos ya en donde hay inconformidad de alguno, pero no pasa nada, eso está previsto en las leyes, ¿no? Los tribunales colegiados pueden existir disensos y no hay ningún problema. Pero lo importante es que hay una confianza recíproca, mutua, al interior de los miembros de la Sala de lo Constitucional, y eso también debe reconocerlo la población, porque en ella descansan aspectos muy importantes y que la población esté consciente, convencida de que lo que nosotros resolvamos es lo más ajustado a la Constitución que podamos decidir. ¿Y están satisfechos de cómo después de estas resoluciones se han desarrollado las demás cosas? Es decir, porque de repente se dice, bueno, son inconstitucionales el perdón de las moras de los buses, pero uno no ve en el demás resto o en el resto de aplicación de la justicia en ese tema que vayan todo el mundo a pagar o que esté entonces haciéndose el cobro de esto. En el caso del nombramiento del magistrado del Tribunal Moreno Niños se habla, pero no se le da seguimiento, o al menos no aparenta que se esté moviendo algo más detrás de estas resoluciones. Yo espero que los destinatarios de las decisiones que estamos tomando estén cumpliendo estas decisiones. Las resoluciones de la sala tienen, además de ser declarativas, deben de ser de estricto cumplimiento. La ejecución de las decisiones que nosotros tomamos no le corresponde hacerlo a la propia sala. Por ejemplo, si hemos dicho que en el caso del magistrado Moreno Niños la Asamblea Legislativa violó la Constitución, pues lo que se espera es que no lo vuelva a hacer, ¿no? Ese es el efecto que produce para la Asamblea. Ahora bien, para las personas que fueron beneficiadas con el amparo, el efecto que produce es que hemos declarado que tienen derecho a reclamar indemnización a la Asamblea. Es decir, la sala ya no puede entrometerse si va a pagarle indemnización a los amparados o no va a hacer. Eso ya depende de otras instancias, de la voluntad de los propios beneficiarios del amparo, de acudir a reclamarle a la Asamblea la respectiva indemnización. Y en el caso de haber declarado inconstitucional el decreto también de la Asamblea que exoneraba del pago de las multas, la ejecución, el cobro de las multas no corresponde a la Asamblea, corresponde al Estado, a la Fiscalía, la ejecución de esos pagos de multa, que las multas forman parte de la hacienda pública, del erario nacional, y le corresponde a la Fiscalía ejecutar las deudas a favor del Estado. Pero eso ya son acciones que dependen de otras instituciones. Lo que nosotros hemos hecho es declarar el caso concreto. Y en el caso de la prensa gráfica, que no quiero opinar sobre esto porque es un caso que no está... del aire. Bueno, una falla en el sistema eléctrico nos obliga a salir del aire unos segundos. Estamos esta mañana conversando con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco. Hablamos de las actuaciones que ha empezado a hacer la nueva Corte, digamos, con la llegada de los nuevos magistrados, el nuevo presidente también a esta institución. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con nuestro tema de esta mañana. Magistrado Sidney Blanco. Magistrado, hablamos de las resoluciones en la primera parte de la conversación porque marcan una nueva
digamos, para la población, una nueva manera de entender lo que está pasando ahí, por lo menos la intención de hacer justicia y que desde la Corte empiece a funcionar y a accionar todo el aparato que tiene que ver con la justicia es importante. Por lo mismo hay que evaluar cómo se está haciendo el trabajo que se ofreció desde el nuevo presidente de la Corte, que es una reingeniería, austeridad, una nueva Corte precisamente. Sí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio, ha llegado a imprimir un nuevo escenario y sus principales directrices es el trabajo, la responsabilidad, la transparencia, la objetividad, la publicidad, ¿no?, para no ocultar cosas, así como también la austeridad. Y cuando se habla de austeridad, yo creo que un presidente sensato, como es el actual presidente, lo menos que pudo hacer es implementar una política de uso racional de los recursos del Estado. Él está muy convencido de que los recursos con que cuenta el órgano judicial no son propios, pertenecen al Estado, vienen de los ciudadanos y que por lo tanto estamos obligados a darles un uso racional. Esto significa reducir aquellas prestaciones o costos donde habían en exceso para trasladarlos a aquellas oficinas judiciales que las necesitan, porque al interior del órgano judicial se produce, en materia de distribución de recursos, una tremenda injusticia. Encontramos oficinas judiciales en la propia Corte en donde hay abundancia de personal, de recursos materiales, y por otro lado encontramos al interior del país juzgados en donde necesitan pues de lo elemental para funcionar, ¿no? Yo creo que eso es de justicia, mirar hacia ellos, proveerles de los recursos necesarios para poder exigirles. Lo que no podemos desde la Corte es exigirle eficacia a un juez de algún lugar que no tiene los recursos. Por ejemplo, hay juzgados que carecen de vehículo para ir a hacer las notificaciones. Esto significa un retraso. El notificador tiene que ir en bus. O hay juzgados en donde no hay una fotocopiadora, que tiene que ir a la población más cercana o a la cabecera departamental a hacer unas fotocopias. Ya, esos son ejemplos sencillos, claros, verificables, que permiten decir, bueno, aquí hay una distribución desigual de los recursos. Pero se han eliminado realmente esos desfases, porque se hablaba de los privilegios, reacciones de algunos magistrados de no aceptar que les limitaran privilegios. El presupuesto se presenta, pero no viene disminuido. Es decir, entonces, ¿es realmente austeridad la que se ha aplicado, o reingeniería, o cómo hay que entenderlo? Mira, cuando el presidente habla de austeridad, no quiere decirle quitarle a todo mundo, sino quitar donde se considera que pueden existir excesos. Hacer una redistribución, ser más consciente en el uso racional de los recursos, en cosas básicas, en el ahorro del combustible, en el ahorro del uso de vehículos, es decir, utilizar los vehículos para fines oficiales, para fines institucionales,